Soy Mario Pineda, presentador del programa de hoy, y para abrir este evento comenzaremos con las gloriosas notas del himno de la República de Panamá. Bienvenidos sean todos al 26º encuentro del Círculo de Lectores Virtual Letras Panamá, el cual hoy Panamá es el país anfitrión. Le damos la bienvenida a la magíster Abril Chanmarín, hija de nuestro escritor invitado Carlos Francisco Chanmarín y biógrafa del mismo, a los miembros de la Fundación Chanmarín que nos acompañan el día de hoy, a las diferentes comisiones de Virtual Letras de los diferentes países como lo son El Salvador, Guatemala y República Dominicana, a todas esas personas que nos acompañan como lectores o comisiones. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Realmente es una gran alegría para nosotros, la Fundación Chanmarín y su familia, compartir con ustedes este tiempo. Estamos muy honrados a la invitación que se nos ha hecho a través del proyecto Virtual Letras en la sección Braille, que realmente nos ha parecido una experiencia extraordinaria. Primera vez que tenemos la oportunidad de compartir con un grupo de esta naturaleza la obra de nuestro padre, y felicitar a Roxana y a todo el equipo por el esfuerzo que han hecho. Me han pedido, mejor dicho, que les haga una breve relación biográfica de mi padre. Carlos Francisco Chanmarín nació en Veraguas, que es una provincia de Panamá,
en una comunidad rural, un caserío llamado Los Leones, donde nació su mamá, sus abuelos, un área de campo. Siempre fue un campesino orgulloso de sus raíces. Después, interesante es que vivió una vida de muchos sacrificios, un niño, diría, víctima del maltrato de unos parientes cuando fue arrancado del hogar de su madre, Faustina Marín, y su abuela en el campo, llevado a la ciudad por su padre, de una manera, diríamos, a fuerza. Y este niño se cría en el pueblo de Santiago, allí asiste a la escuela primaria y luego se incorpora a la escuela normal Juan de Móstoles de Rosemena, a formarse como maestro en medio de muchísimas dificultades. Jean-Marie se gradúa de maestro de enseñanza primaria en 1942 y él siempre dice, una vez que le pregunta a un periodista, bueno, ¿y usted cómo se caracteriza? Dice, bueno, yo lo único que soy es maestro y campesino. Una frase donde él sintetiza su esencia, su personalidad, reconocida por todos, un hombre humilde, sencillo, creativo, un político comprometido con las luchas por la justicia social, la soberanía nacional. Un amante del folclore, fue un investigador y promotor de todas las manifestaciones folclóricas. Él veía el tema del folclore como elemento esencial de nuestra cultura para afirmar la nacionalidad del ser panameño. Entonces, él hizo una relación íntima entre su producción literaria o artística, porque era pintor también, musical, porque también fue músico, escribió muchísimas canciones, y toda su creación literaria la escribió vinculada con su ideología de justicia social, soberanía, cambio, amores, la humildad, la solidaridad entre la gente, entre los pueblos. Su obra es un espejo de sus ideas. Sus pinturas, en estos días hicimos una exposición con motivo del centenario que también quería comentar, me imagino que algunos saben. Nació en el 22 y por lo tanto el año que acaba de terminar, estuvimos celebrando de una manera hermosa junto con algunas entidades como el Ministerio de Cultura y el municipio de Santiago, y universidades y otros grupos culturales del país, su centenario. Hemos celebrado por todo lo alto el centenario de su nacimiento. La Fundación Jean Marín tiene como objetivo, fundada en 2008, la fundamos antes que él partiera. Él parte en el 2012, cuando tenía 90 años. Fue producto de un cáncer gástrico que le costó pues sufrimiento al final de la vida, pero nunca dejó de escribir. Yo siempre comento que él decía que el que quiere ser escritor tiene que trabajar todos los días como un escritor. Como el campesino que quiere ver nacer una mata de maíz, trabaja todos los días. El escritor tiene que sentarse a estudiar y a escribir. Es como montar bicicleta. El que no monta bicicleta no va a aprender. Entonces escribió hasta el último día. En el mes de abril del año 2012, escribe su último poema y él muere en diciembre. Desde que ganó un premio siendo estudiante de la escuela normal en el año 42, a los 19 años, hasta los 90 años. Fue un escritor, un hombre que cultivaba la música, amante de la naturaleza, con unas posturas ecológicas increíbles. Ustedes ven su obra desde el año 50, cuando todavía el tema ambiental no había adquirido la vigencia que tiene hoy.
Y usted puede leer la obra de Chanmarín, sus poemas, décimas, novelas, cuentos, que todo eso es parte de su producción, muy imbricada del tema ambiental. Es importante, ¿verdad?, señalar que a Chanmarín se le ha reconocido como uno de los más importantes, si no el más importante, de fundador, creador, cultivador del género de literatura infantil en Panamá. Dado su producción literaria en el género, en poemas, cuentos, novelas, canciones, pinturas, dedicadas al alma de los niños, a la juventud. El Ministerio de Cultura de Panamá, el gobierno nacional, constituyó en el año 2008 el Premio Nacional de Literatura Carlos Francisco Chanmarín. También tenemos la alegría de haber recibido de parte del Ministerio del Municipio de Panamá, que han creado un premio Chanmarín también a nivel nacional, que tiene distintos géneros cada año. Así como esas expresiones de amor, de aprecio, de reconocimiento a su obra, que han sido muchas a nivel nacional e internacional. Creo que es uno de los autores panameños más honrados y reconocidos. Mereció varias órdenes nacionales, por ejemplo, la orden más importante, diríamos, a los escritores panameños, que es Rogelio Sinán, obtuvo un premio de la Universidad de Panamá. El gobierno nacional le otorgó la orden Omar Torrijos, porque él tuvo una participación muy destacada con su pintura, con sus canciones, sus poemas y su militancia política en la lucha por la soberanía. Tiene también el gran honor de haber recibido una orden del Parlacén por una literatura al favor de la integración latinoamericana y muchísimos premios a nivel del país, reconocimientos. Chanmarín tenía una característica, él decía que la literatura era para el pueblo y que nadie, el escritor, no debe escribir para poner sus libros, ganarse un premio y ponerlos en una biblioteca. Que la obra tiene que llegar a la gente, que la gente tiene que apropiarse de su obra. Y entonces esa es la verdadera literatura. Y de esa manera él vivió. Imagínense, tenía, ¿qué les cuento?, 89 años y él andaba por las escuelas dando conferencias, haciendo talleres con grupos de jubilados, con obreros, campesinos. Nunca dijo que no. Cuando un grupo quería leer una obra, lo que estamos haciendo en esta tarde, de esta manera tan extraordinaria, era costumbre de él. Si esta hora estuviera vivo, él estaría dichoso de estar aquí hablando de su obra. No iba a la montaña a hablar con grupos indígenas, con cursos, escuelas, ¿qué les digo? Donde él fuera invitado a que compartir con los lectores su obra, esa era su mayor satisfacción. Una experiencia linda que él cuenta era que una vez él fue a un festival folclórico que hay aquí en Panamá, que es el más importante, Festival de la Mejorana, y escucha a un señor, un campesino, cantando una décima. Y él le pregunta al campesino, oiga, ¿qué verso más bueno? ¿Quién escribió? ¿De quién es esa décima? Y el campesino le dice, pues es mía, yo mismo la escribí. Esa experiencia para él fue hermosa, porque él decía eso, que cuando el pueblo se apropia de la cultura, de su obra, es cuando tiene un verdadero significado. Bueno, la vida de mi papá fue una vida extraordinaria. Viajó mucho en representación del Partido del Pueblo, al cual militó. Originalmente él se llamaba el Partido Comunista de Panamá. Se inscribe en ese partido en el año 50 y en el año 90, cuando él muere, siguió siendo miembro del partido. Jamás traicionó, jamás se cambió de partido.
como ahora es muy común. Chanmarín también fue periodista. Es uno de los fundadores de la prensa alternativa en Panamá, con el primer periódico en esta línea, prensa chica, que se llamó El Cholo. Ese periódico, a mimeógrafo, casi clandestino, fue aquí en Veraguas, en Santiago, un medio de comunicación de los problemas sociales, de los que no tenían voz en los medios de comunicación oficiales y empresariales. No sé qué otras tantas cosas puedo decir de él. Y en cuanto a literatura, ya he dicho, bueno, él tiene 43 obras registradas, entre poesías, novelas, cuentos, libros de cuentos, para niños y para adultos. Entre sus obras, le dedicó tiempo a una de las que ustedes están leyendo, que es la de Victoriano Lorenzo, como parte de su trabajo investigativo histórico, porque también era un permanente lector, un permanente investigador de la historia de Panamá. Él hizo de Victoriano Lorenzo un verdadero personaje, un héroe. Le llamó a Victoriano el prócer cholo de la República y la primera víctima del canal norteamericano. Sobre esa fue su tesis de rescatar esa imagen, esa figura victoriana. Hasta entonces los planteamientos que había de Victoriano lo definían como un bandolero, como un tipo que robaba gallinas, que andaba por ahí, que verdad, y ese no es el verdadero personaje. En ese tiempo también el gobierno nacional le concedió a Victoriano su justo lugar, un prócer de la República, prócer cholo, escribió mi papá, tiene algunos ensayos, y la novela que ustedes han leído, que es ganadora de un premio Ricardo Miró, primer premio en el año 81. Sobre Victoriano también tiene pinturas, un personaje al que le dedicó mucho. Ustedes leen sus décimas, encuentran décimas a Victoriano, canciones a Victoriano, cuentos donde él de una manera mágica incorpora ese Victoriano a las actividades, a las costumbres, a la memoria de su gente. La obra de Chanmarín es básicamente una obra muy auténtica, una obra muy apegada al campo, a las flores, la naturaleza, las cosas buenas de la vida. A pesar que pasó muchos años en la cárcel, producto de la persecución política de que era objeto, cada vez que se levantaba un movimiento popular, entonces Chanmarín era el líder, el cabecilla, y lo metían preso. Pero nunca claudicó, aún en la cárcel, escribió libros, y es lo que él siempre decía, ¿verdad? No hay que dejarse vencer, no hay que doblegarse, a pesar de las adversidades, lo que importa es el espíritu, el alma, y aún en una cárcel, usted puede producir, puede pensar. Para nada más otra anécdota, decirles, por ejemplo, dice que él estaba en la cárcel modelo de Panamá en motivos de una gran represión cuando los años 50 de la Guerra Fría fue apresado por el coronel, el gobierno militar que había, del coronel Ramón Cantera. Hubo ahí 2 años y medio. Y en esos años de presidio escribió un libro de cuentos que se llama La Mansión de la Bruma, escribió poemas, y en ese tiempo, ¿verdad? Dice que él pensó un libro de poemas que se llama Poemas Corporales, que es un libro que yo de verdad se lo recomiendo a todos, hermosísimo, donde él sobre cada parte del cuerpo humano hace ¿cómo le diría? Explica el rol de ese órgano, la lengua, el corazón, los brazos, los pies, en el sentido para el mismo ser humano, y en ese sentido de lucha, de libertad. Es hermoso. Creo uno de los mejores libros de poesía de Panamá. Léanlo, está también en la red. Y él, imagínense cómo hizo ese libro. Él lo pensó en la cárcel,
Dice que él mismo se lo aprendió y cuando salió de la cárcel, nada más hizo plasmarlo en papel. Y una cosa, ¿verdad? Admirable. Y después ese libro ganó premio El Miró, que lo mandó, dice, a ver qué pasaba. Entonces, saliendo de la cárcel, él gana el premio Miró y la gente pregunta, bueno, pero ¿cuándo lo hizo? Bueno, él dice que lo pensó en la cárcel, después se fue al campo, a la casa donde había nacido, y ahí lo escribió. Ese para que ustedes vean y de verdad necesitamos todos tener ese espíritu de resistencia, de lucha, de no dejarse vencer, que fue una de sus características. Como les he dicho, este libro yo lo escribí, es su biografía oficial, recoge todo su quehacer hasta donde pude, fue muy difícil porque es una vida muy compleja y por eso le puse, bueno, como título, Chanmarín, Vida, Creación y Esperanzas. Espero que queden pues ustedes más motivados a seguir a Chanmarín. Nuevamente los felicito, les doy gracias y les expreso pues nuestro cariño por esta iniciativa. A ustedes, los hermanos panameños y los latinoamericanos que nos escuchan, muchas gracias por este puente de interrelación cultural y estamos pues a la orden, con mucho gusto seguir compartiendo tanto la obra de infantil, de literatura infantil y juvenil, como la obra para adultos. Una vasta producción, estamos a la orden para compartirla. Los exhortamos a ver a Chanmarín en Facebook, en Instagram y en un blog que tenemos que se llama Fundación Chanmarín. Y los libros, como les decíamos, en la Biblioteca Nacional Bienal, ahí también están digitalizados, muchos de ellos. Así que muchas gracias, profesora, y a todos ustedes por escuchar. Muchas gracias por esa palabra, Magíster Chanmarín. Y a continuación, descripción del banner de la actividad que será llevada el día de hoy. Para ello, queda con ustedes el Magíster Camilo Rodríguez. Adelante, Magíster. Hola, ¿me escuchan? Sí, Hola. profesor. ¿Qué tal? Mi nombre es Camilo Rodríguez Pérez. Voy a explicarles cómo, cómo se puede visualizar el flyer que realicé. En la esquina superior izquierda está el logo de la Universidad de Panamá, al lado del logo de Virtual Letras, con el logo de todas las bibliotecas que forman parte de Virtual Letras. Abajo la fecha de hoy, la hora, el logo de Zoom y abajo un texto que invita a la gala de hoy. Todo este texto que he dicho está abajo tiene un papel rasgado por el tiempo, un papel un poco viejo, arrugado, en donde podemos ver plasmado la imagen del profesor Carlos Francisco Chanmarín al lado de la figura icónica del el guerrillero transparente del cholo Victoriano Lorenzo. Abajo de esta imagen, entonces, explicamos que se va a analizar la novela del escritor panameño y abajo el título, El guerrillero transparente, el cholo Victoriano Lorenzo.
Y seguimos con el punto más esperado, la interacción entre los lectores y la obra a analizar. El guerrillero transparente del Cholo Victoriano Lorenzo, del escritor Carlos Francisco Chanmarín. Para ello, dejo con ustedes a la magíster Roxana Alemán, quien llevará a cabo este interesante conversatorio. Adelante, magíster. Buenas tardes a todos los que nos acompañan, a la magíster Abril Chanmarín, hija de nuestro escritor invitado, a todos los miembros de la Fundación Chanmarín que nos acompañan. Les comunico o les informo a los lectores que la familia Chanmarín son los que van a atender sus preguntas, sus inquietudes, sus opiniones acerca del guerrillero transparente. Sí me gustaría, señor Abril, si hay miembros de la fundación, que por favor, si pueden anunciar su nombre y si tienen el cargo allí, para que sepamos quién nos acompaña, si están los miembros de la fundación. Buenas tardes a todos. Como representantes de la Fundación Chanmarín está Lía Chan, que es la hija mayor de Chanmarín, Celeste de Hernández, que también es hija de Chanmarín, está Ezequiel Carrizo y Lía Méndez, nietos de Chanmarín, Emma Méndez, bisnieta de Chanmarín, Lucia Cristina Torres, bisnieta de Chanmarín, y quien les habla, Abril Méndez de la Fundación Chanmarín, que soy también nieta de Chanmarín. Así que estas son las personas que estamos ahorita mismo de la Fundación y de la familia conectados. Muchas gracias. Estamos bien acompañados entonces. Bueno, les anuncio, amigos lectores, como siempre en cada sesión, la metodología de participación, que será, ¿verdad? Cada uno será por turno, cada uno el que puede debe utilizar la mano levantada para apuntarlo en la lista, y el que tiene alguna dificultad para ello puede levantar su mano ahí en la camarita del celular o del dispositivo que utilice, y así lo ponemos en lista, y cuando le demos la palabra, anuncian su nombre, el país que corresponde, y dan su opinión o hacen su pregunta. Muchachos, Camilo y Mario, por favor me apoyan ahí con el orden de la palabra de lo que le estén solicitando. A ver, ya comenzamos. Abrimos el periodo de preguntas, opiniones o comentarios acerca de El guerrillero transparente, interesante obra de nuestro escritor invitado Carlos Francisco Chanmarín. Aprovechemos que aquí tenemos a la familia para poder que nos disipen algunas dudas o inquietudes. Me avisan, chicos. Señor Domingo Asensio tiene la mano levantada. Señor Domingo tiene la palabra. Recuerde decir su nombre, el país de donde está. Puede activar su micrófono. Buenas. 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 Lo escuchamos. Haga su comentario, su pregunta. Sí, a Domingo Asensio. Sí se escucha, adelante. Buenas tardes. Buenas.
Parece que no nos escucha él. Señor Domingo, Bueno, ¿escucha? ¿me Sí. escuchan? Sí, sí, le escuchamos. Puede, adelante. Domingo Asensio de República Dominicana. Sí, bueno, primero, felicitaciones a la familia Chanmarín que están por allí. Tremenda ponencia de la hija sobre la biografía. Se ve que, como decimos en República Dominicana, de buen palo sale la buena astilla. Entonces, sobre el libro, consideramos que es una obra bien representativa de lo que expresa de manera cruda esa realidad de la lucha de los pueblos latinoamericanos sobre la hegemonía y la intromisión del imperio en los asuntos internos. Vemos como en representación de la gran potencia, el autor expresa al final de su obra cómo interviene desde ese momento con la Marina Armada y vemos la viva expresión de esa defensa del criollo sobre lo que cree verdadero en cuanto a la libertad de su pueblo sin la intervención de una potencia. Y vemos lo típico, lo que se da en las clases oligarcas, cómo traicionan a Victoriano Lorenzo, los grupos que en un momento eran rivales. Entonces, al momento, cuando ya el Cholo brinda todo su servicio a la patria, ya entonces el Cholo no es importante, porque lo que interesa es obedecer el poder imperial y dar paso a lo que es la hegemonía del Imperio del Norte en la zona del Canal. Vemos que también hay la típica representación de lo que es la cultura autóctona de estos pueblos latinoamericanos, cómo se expresan los personajes, el gato, Belisario, en fin, el mismo Lorenzo, cómo expresan su forma de actuar, el sacerdote, la clase sacerdotal, cómo interviene. Y hay otra parte que quiero como pregunta. Veo que se menciona a Manuel Noriega. La obra se remonta al año 1899, 90, 1900 y termina, por ejemplo, en el 903. Entonces menciona a Noriega y todos conocemos en la época más acá que te genera Manuel Antonio Noriega. ¿Qué relación tiene este Noriega con el que menciona el autor en la obra, ese coronel que fue queriéndose imponer como jefe a Victoriano Lorenzo en la montaña? Y también el asunto de la Armada, de la firma del tratado en el Wisconsin, la realidad de esa firma, cómo se ajusta a la obra. Gracias, Domingo, por su comentario y su pregunta. ¿Algún familiar, el familiar que vaya a responder, por favor, anuncia nada más su nombre y... Abril, yo, la hija. Hasta, sí, porque las dos son Abril. Ajá. Sí, muy interesante tus comentarios, Domingo. En verdad me ha parecido interesante lo que has planteado de que es una novela que refleja una realidad latinoamericana. Es decir, aun cuanto a, su narrativa es de un caso específico de Panamá, tú estás extrapolando esa vivencia, ese papel de los Estados Unidos
ese papel de un pueblo rebelde que no solamente es de Panamá. Eso me parece interesante en tu lectura. Victoriano, en cuanto a lo de Noriega, es una relación que hay aquí de un general en su momento. Eran los tiempos de la Unión de Panamá-Colombia y es la época en que los generales liberales y conservadores eran todos colombianos. Y entre ellos, ambos grupos era la pugna, porque las guerras entre liberales y conservadores en Colombia son históricas, venían desde allá. Y su pelea en el Istmo era también por el poder de seguir con una hegemonía acá en nuestro territorio. Pero ellos, bueno, se enfrascan en una guerra. Victoriano toma partido con el grupo que él sentía que tenía un concepto más social, más de dar justicia a la población, a los cholos, a los campesinos. Se une entonces al bando liberal. Terminada la guerra, realmente Victoriano comienza a ver que no se resuelven los problemas y sigue con la gente en la montaña porque era un guerrillero. Es más, mi papá decía que Victoriano Lorenzo es el primer guerrillero de América Latina. Fue primer guerrillero que arma, ¿verdad?, una guerrilla en las montañas de Coclé, Veraguas, y los liberales y conservadores se ponen de acuerdo con los Estados Unidos en la firma del tratado, el que me preguntas, en el acorazado Wisconsin, para poner fin a la guerra, que era la condición necesaria para que los norteamericanos comenzaran a construir el canal. En esa negociación que se hace en este acorazado que fue por allá por las costas de Colón, se llega a la decisión entre ambos bandos que eso podía hacerse siempre y cuando Panamá tuviera paz, poner orden. Y el que consideraron que tenía peligro para esa paz, pseudo paz que ellos esperaban, porque los gringos no podían invertir en un canal mientras hubiera un país en guerra, ¿verdad? Un cholo alzado en armas, una rebelión popular, y había que callarlo. Entonces ahí donde ellos firman el tratado, y el tratado incluye el tratado Wisconsin, ¿verdad?, y el tratado Jaiguno Varila, determinan que fue firmado después, pero en el Wisconsin se decide fusilar a Victoriano. Y en un juicio, pseudo juicio amañado, él es condenado de un día para otro. Los liberales y conservadores lo fusilan acá en la ciudad de Panamá, en la plaza Las Bóvedas. Acá los compañeros panameños, cuando van a Las Bóvedas, saben que allí está el lugar donde fue fusilado este héroe de la patria. Entonces, Victoriano, por eso me parecía que es el héroe, primer cholo prócer de la República, que cayó por la construcción del canal. Es una historia contada literariamente en la novela, pero todo lo que ustedes ven en la novela es histórico, es real. Los hechos, ¿verdad? Obvio que los paisajes, algunos personajes. Por ejemplo, la novela termina con la mujer de Victoriano muere en su rancho en la montaña, esperándolo a él. Esa es una metáfora que él hace, pero obviamente ya la parte del autor creativa. Así que obviamente es una vida vinculada, es una novela donde está parte de la historia de este país. Por eso también su importancia. Perdón, señor y señora, ¿me escucha? Jean-Marie. Fíjese, sí, hay una parte que es novelesca, el Victoriano montando un caballo de cristal, o sea, que hay de todo. Hay una partecita, para ya concluir, que me interesó mucho, fíjese. Se habla de la matanza en el puente de Caledonia. Y
conozco una pieza musical de Ismael Miranda, el puertorriqueño, que habla de la batalla en Veragua y dice: por Caledonia pasaron temprano de madrugada, pero este guerrillero se llama Cipriano Armentero. ¿Habrá una relación entre esta salsa con ese lugar de Veragua y Caledonia que expresa Chammarín en la obra? Bueno, Caledonia es un lugar, un barrio de la ciudad capital, no es acá en Veraguas, porque las batallas victorianos se dieron por acá, por el interior, como era la guerra, ¿verdad? En los poblados del interior, pero la guerra sigue hacia la ciudad de Panamá, a la capital, donde pues era el lugar donde ya culminaba aquella guerra, y hasta allá llegan las tropas de Victoriano, y allá hay una derrota, ¿verdad?, del ejército, pero eso es en Caledonia, es un barrio en la ciudad de Panamá. Y lo que se cuenta en esta novela es de principios de la República, y lo que parece contar la salsa no se refiere a lo mismo. Debe ser otro momento, pero no lo vinculamos directamente con este hecho histórico. Bueno, muchas gracias y éxito. Gracias, señora Abril. ¿Siguen en Mario, Camilo? Sí. ¿Alguien sigue en? ¿Sí? El señor Hernán levantó El la mano. señor Profe Hernán, dele. Ok. Mire, en la misma línea del Anuncia compañero su nombre y de dónde es, profe. Acuérdese, su nombre y de dónde es. Hernán Santista, aquí de Panamá. En la misma línea del compañero acá de República Dominicana, quiero señalar que esa obra de Chammarín es tan visionaria y tan real que, si ustedes se dan cuenta de lo que está pasando hoy en el Perú, ahí hay algo semejante. La élite peruana y la élite de acá de Panamá en esta época menospreciaban y discriminaban a la cholada, a la indiada. En el Perú, lo que están muriendo son puros indígenas y campesinos. Ahora, claro, el asunto es que Chammarín lo plantea en forma ya vernacular, ¿no? Pero en realidad lo que está haciendo Chammarín es una denuncia anticipada de lo que está pasando en el Perú. Exactamente, Panamá, en Panamá había muchos prejuicios, se han ido eliminando poco a poco. Al indio le dicen cholo, al campesino buchí, le decían pues en una época, y entonces al negro zambo. Todas estas cuestiones usted lo ve encarnado en las expresiones que hacían los grandes dirigentes panameños en la lucha esta de la guerra de los 1000 días entre colombianos liberales y colombianos conservadores. Panamá era colombiana en este momento y estaba arrastrada en esta vorágine, ¿no? Fue arrastrada, pero Victoriano a Victoriano había que eliminarlo, porque Victoriano, como dijo la doña, es como un obstáculo en la construcción del canal y a la vez un peligro a la clase dominante de aquel momento, toda vez que ellos lo veían como un posible intruso en el poder, porque la línea de la lucha del amigo Victoriano, en el fondo tenía una contradicción enorme con Benjamín, ¿cómo se llama Herrera? ¿Cómo es el famoso Herrera? Y bueno, los coroneles y generales
que tenía mucho prejuicio contra los indígenas y contra el propio victoriano por temor a que se le escapara de la mano el dominio que iban a compartir, del poder que iban a compartir liberales y conservadores. Felicito a la doña, a la hija de Chamarín y a todos por su tremenda exposición y por reconocer el valor de su padre, uno de los más grandes escritores vernáculos de Panamá. Miren, hay que hacer hasta un paralelismo con Sandino. A Sandino también lo crucificaron en los años 20 por allá, en Nicaragua. Fíjense, así que felicidades pues y gracias. Gracias, Hernán. Señor Abril o alguno de los miembros familiares tiene algo que comentar al respecto de la opinión del Hernán. Bueno, el aporte de Hernán es bien significativo porque ahorita ha señalado como el meollo del asunto de la presentación de Chiang Marín acerca de la lucha social de clases en Panamá en ese momento, la que sigue vigente hoy día, como dice Hernán. Y ese es el fondo de la contradicción de la lucha de Victoriano contra el poder oligárquico de Panamá y Colombia. Entonces, eso que planteas está a lo largo de toda la novela, ¿verdad? El indio, como bien se señala, explotado, el cholo, considerado sujeto de última clase, un cholo victoriano que anda defendiendo el derecho a la comida, a la vivienda, a la tierra de todos sus gentes. Es el mismo indio que hoy día lo encontramos, como dices tú, Hernán, ¿verdad? Como si el mundo no hubiera cambiado. Las zonas indígenas, las zonas campesinas siguen padeciendo todas esas injusticias que Victoriano quería superar. Hablaste de, este es el mensaje de la lucha de clases, la contradicción entre los ricos, los pobres, la lucha por el poder económico, porque la lucha acá, lo de Victoriano, juega un papel fundamental, porque introduce la presencia norteamericana en Panamá, ese es su participación. Y él es víctima para mantener ese poderío entre liberales y conservadores que después se unen, ¿verdad? Se dan los abrazos y siguen explotando al pueblo. Pues esa cuestión de lucha de clase está presente. Lo presenta de la situación que tenemos en Perú, hablas de Sandino y podemos hablar de Colombia, de todos nuestros pueblos donde ha habido un movimiento popular. Ese era Chiang Marín, ¿verdad? Una vinculación de la lucha de clases y en Panamá una lucha de clases vinculada a la construcción del canal, que es un fenómeno entonces que no lo vamos a encontrar en otros países en ese momento. Gracias, señor Abril, gracias Hernán. ¿Alguien más en la palabra, Mario? Sí, el señor Carlos Hernández tiene la mano levantada. Señor Carlos, abra su micrófono y anuncia el país de donde es, por favor. ¿Tiene problemas con el audio? ¿Hay alguien más en la lista, Mario? No, no, jefa. No.
Buenas tardes. Aquí está ya. Buenas tardes, Carlos Hernández desde Panamá. ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos, Carlos. Hable. Bueno, quiero, como muchos panameños, la imagen o la figura de Victoriano Lorenzo es muy discutida. Y yo lo considero una víctima de la historia, realmente. Y no se trata de un personaje cualquiera, porque a comienzos del siglo XX era difícil que un cholo campesino panameño pudiera leer y escribir. Y esta fue la suerte de Victoriano, que él fue educado, aprendió a leer y escribir por los sacerdotes. Y rápidamente eso le sirvió para convertirse en líder de los grupos campesinos que eran explotados por los terratenientes, que eran usurpados por sus tierras, eran mal pagados y eran vistos con menosprecio. Yo considero que eso llevó a Victoriano a ver la alternativa de que si se hacía parte del Partido Liberal, pudiera tener oportunidad para el grupo campesino, para los indígenas. Y rápidamente él surgió, llegó a ser hasta general del partido de los liberales en la lucha que llevaba Porras para controlar a los conservadores. Pero en estas luchas siempre hay amigos y enemigos, y fue ahí donde la suerte no fue para Victoriano, porque conjuraron los liberales con los conservadores y claro, auspiciado también por los americanos, que veían en él un obstáculo para conseguir la independencia, para poder ellos ser los constructores del Canal de Panamá. Y que fue, la suerte de Victoriano fue que fue fusilado públicamente y visto como un saqueador. Y aquella imagen que tenía de una especie de Robin Hood fue aplastada. Y el líder que para el pueblo pues quedó en nada. ¿Qué pasó? Que creo que y aquí es donde quiero resaltar que escritores como Chacmarín rescataron esa figura y la realzaron y la pusieron en el lugar histórico que le corresponde. Él no era ningún saqueador ni nada, era una persona luchando por la justicia para personas humildes, para personas que no tenían más derecho que ser visto como poca cosa, pues por los terratenientes, por los poderosos de la época. Y fue una excusa pues para llegar a obtener los americanos la construcción del canal en medio de la guerra de los 1000 días. Quiero decir y quiero volver a lo de Chacmarín, que es Chacmarín uno de los escritores que lo realza, que lo pone en su lugar histórico, y que realmente cuando uno se acerca, porque me ha tocado ir a Penonomé y ver las trincheras aquellas, y yo no veo, pues como ustedes, como lo perciben ustedes, pero se puede sentir en ese ambiente cómo puede haber sido esas luchas y el espíritu que todavía entre las choleras, si se quiere decir, de Membrillo, de La Pintada y todo, todavía el espíritu, la vivencia de aquel personaje es presente. No será como, digo, las generaciones cambian, no será como unos años atrás, pero todavía cuenta la gente que su abuela le decía cosas que, digo, son para meditar, ¿no? Que de noche podían ver la figura de Victoriano bajando de las montañas por la Negrita. Y todavía entre los niños se escuchan cuentos, pues se ha derivado en cosas que Chacmarín las captó de alguna manera, pero lo principal fue que él resaltó la figura de Victoriano y lo ubicó como ahora lo podemos ver, porque a mediados del siglo XX Victoriano Lorenzo no era más nada que un saqueador, ladrón, porque así lo habían puesto la oligarquía, lo había puesto en esa condición. Quiero también llegar atrás y decirle al compañero de República Dominicana
que a mí también me llamó la atención de eso, pero después investigando, supe que era un personaje colombiano que casualmente tenía el nombre de Manuel Antonio Noriega, que no tiene nada que ver con el difunto general dictador que tuvimos acá. Y lo otro es que lo que canta Rubén Blades es un derivado tal vez de lo que pasó en Caledonia, de lo que pudo haber vivido o se pasó en la guerra de los 1000 días, pero como dijo la hija del escritor, no tiene nada que ver con la historia de Victoriano Lorenzo. La felicito, me alegro que esta fundación exista, ojalá esto se repitiera con otros escritores, y fue interesante leer una vez más, porque ya lo había leído, la historia del guerrillero transparente. Muchas gracias. Gracias, Carlos. ¿Tienen algún comentario, señor Abril, o alguno de los otros familiares con el comentario de Carlos? Sí, quería complementar a lo que hablaba. Hay un grado como de dificultad. No se escucha. Tienes el micrófono cerrado. En el análisis de esto es que por parte del autor. Disculpe, tiene el micrófono apagado. ¿Qué estoy diciendo? Porque lo cerré. Y ahora sí, espero que me escuchen. Ahora sí se le escucha. ¿Sí? Ajá. Hablaba y conversaba de que esta novela es una novela histórica y que por sus características de tratar de llevar como el carácter de trabajo artístico, literario que requiere una novela, también exige por parte del autor la investigación histórica, que es precisamente de lo que está ahora la discusión motivando a los lectores. Y eso es muy interesante en este tipo de trabajos. Y de hecho, bueno, de aquí la calidad de esta novela que ganó un Miró. Quería también decirles que complementar con esto, que si bien es cierto para nosotros los miembros de la fundación, nosotros somos admiradores también de la obra de mi abuelo, pero no somos los escritores de la novela, y sí nos cuesta a veces ubicarnos en cuáles fueron las intenciones del autor. Sin embargo, yo los invito, y ojalá puedan tener acceso también de esta misma manera en que lo han hecho aquí, a otros estudios que Chanmarín desarrolló complementarios para el desarrollo de esta novela, ensayos que desarrolló en torno al tema de Victoriano Lorenzo, y les voy a compartir un parrafito que hay en un ensayo que se llama Victoriano Lorenzo y su lucha por la justicia social, la independencia y la soberanía nacional, y lo traigo un poco a colación solamente como para que estamos aquí poder escuchar un poco la voz del autor de su propia pluma. Dice, el general de los cholos, Victoriano Lorenzo, no fue un político del estirpe de los liberales y conservadores colombianos o panameños, ni un teórico de la revolución, pero tampoco se le puede encuadrar, como lo han hecho algunos analistas, como sujeto carente de una visión del fenómeno como guerrillero espontáneo, simplemente afiliado a la causa liberal y menos como bandolero. Ya en julio de 1899, Victoriano decía lo siguiente, abro comillas, los pobres indígenas están sumamente mal, no están en este momento tranquilos, los persiguen con guardias de policía para hacerlos trabajar forzosamente. Esta es la causa en la que me hallo para dirigirme a su excelencia, en este caso el presidente colombiano. Allí fijo lo esencial. Esta es la causa. Esa es una cita de este ensayo. Y termina diciendo Chanmarín al final del ensayo,
que por su lucha guerrillera, Victoriano Lorenzo fue la más alta expresión del movimiento campesino e indígena panameño. Por el contenido y la forma de su muerte, representa el símbolo de la lucha de Panamá y de todos los pueblos de esta región contra la expansión del imperialismo norteamericano y la injusticia social de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. De allí su carácter de héroe, de verdadero prócer de la República. Gracias, Abril Nieta, creo que es. Gracias por el comentario. ¿Hay alguien más en lista, chicos? Sí, el señor Carlos Pontaza tiene la mano arriba. Carlos, abra su micrófono. Muy buena tarde, gusto en saludarles, Carlos Pontaza desde Guatemala. Agradecer al equipo de Panamá por haber compartido esta interesante novela histórica que desde el título nos deja esa idea de reivindicación del personaje y de todos los procesos que en nuestra región se ha atravesado, en algunos con mayor tiempo de duración. Guatemala no escapa de ese proceso, igual que El Salvador y Nicaragua. Y a través de este intercambio, pues nos ha permitido conocer estas realidades de nuestros países. Muy interesante la obra que nos llevó a hacer todo este recorrido y tener todas esas vivencias y con una narración bien descriptiva que uno, en el caso de las personas con discapacidad visual, pues nos vamos imaginando cada uno de estas situaciones y qué bien que se nos ha permitido compartir este libro, agradecerles a la familia que lo han facilitado y consultarles si principalmente a la señora Abril, hija, o bien los nietos, si tenían conocimiento de el escritor Chanmarín, ¿qué autor era su preferido o cuáles eran sus autores preferidos que él siempre leía y si les tienen esta referencia? Gracias. Gracias, Carlos. A ver, Abril. Bueno, muchas gracias por el comentario, Carlos. De verdad que nos llena de satisfacción, igual que con el compañero Dominicana, ver que la obra trasciende y es admirada por otros gentes de otros países. Es una cosa muy linda, porque si bien es una obra local de nuestro país, adquiere dimensión internacional cuando compañeros como ustedes se identifican con ella. Bueno, mi papá era un lector permanente. Si les cuento anécdotas, todos los días él hacía varias cosas a la vez. Y eso también es una de las cosas que nosotros lo tipificaba. Era un hombre de una militancia política muy importante y todos los días hacía alguna actividad que tuviera una reunión, una charla, una visita, un movimiento popular. Era periodista y eso también le consumía tiempo, pero él tenía unas gallinas y les daba comida todos los días. Y tenía unas flores a las que todos los días admiraba, cuidaba. Y a su vez dedicaba tiempo cada día a escribir o, una cosa curiosa, a revisar él mismo sus libros. Ya los libros estaban publicados, ya la gente los había pasado, eran de años atrás, y él se sentaba a corregir y a decir, mira, esto lo hice mal. Tenía mucha capacidad autocrítica, pero también a leer libros de carácter de tesis políticas, históricas, discursos de líderes mundiales, y en materia de literatura también amante de muchos autores de Latinoamérica. Tenemos como García Márquez, era uno de sus favoritos, por supuesto, identificado con esa visión de América Latina. Teníamos autores
En poesía, él decía que el amor a la poesía la tomó, los ejemplos primero fueron de Rubén Darío. Ese fue quien inspiró su amor por la poesía. También de García Lorca. Eran autores españoles también varios. Y Espronceda, ¿verdad? Eran autores de la época, bueno, anteriores, pero le inspiraron a leer, a escribir, y seguía siempre cultivándose en esa rama. Le encantaba leer, pero también ya al final le gustaba meterse, pues como todos, en las tecnologías, porque aunque parezca mentira, ¿verdad? Un señor de 85 años comienza a manejarse en computadora y aprendió a manejar la computadora, a escribir y a buscar y a leer y ver videos y todo lo demás. Entonces le dedicó tiempo a ese tipo de conocimientos a través de videos y de actos, eventos virtuales. Así que en verdad no le podía ni decir este libro sí, este no, porque tenía una biblioteca de toda clase de libros, de autores cubanos, Nicolás Guillén, ¿qué les digo? No, tenemos allí libros de distintos autores, bueno, especialmente América Latina y España. Gracias, señora Abril. Precisamente, señora Abril, escenarios como ese, escenarios literarios, que bueno, gracias, esto sí se lo debemos a la virtualidad, que podemos reunirnos siendo de diferentes países. Este es uno de los objetivos del Círculo de Lectores Virtualetras, ¿verdad? Dar a conocer la literatura de los escritores nacionales e intercambiar esos conocimientos, ¿no? Entre los países que lo componemos, los lectores que participan, que son de diferentes países, y ese es uno de los objetivos principales de este Círculo de Lectores. Bueno, ahora hacemos una breve pausa y le devuelvo el micrófono a Mario y continuamos después. Continuando con el programa, un breve resumen de qué es la Fundación Chanmarín. Dejo con ustedes a la magíster Abril Chanmarín, quien es hija del escritor invitado. Bien, la Fundación Chanmarín es una organización sin fines de lucro reconocida por el gobierno nacional como tal mediante a partir del año 2008. La función principal de la fundación es propiciar el conocimiento de la obra del autor y cultivar en la población panameña ese amor por la literatura, impulsar la lectura a través del conocimiento de las obras, actividades como esta que se están haciendo, y también, por supuesto, no solo de la obra de él, sino que la fundación se propone incentivar y promover también la lectura de otros autores panameños que para niños, jóvenes y adultos. La fundación también tiene como propósito mantener y preservar los derechos de autor, porque la producción de Chanmarín es diversa. Tiene pintura, por ejemplo, muchísimos cuadros hermosos. Recientemente, el 9 de junio, con motivo del centenario, con el Ministerio de Cultura presentamos en la Galería Juan Manuel Cedeño del Casco Antiguo una exposición de sus pinturas. La llamamos éfrasis, que significa la intervinculación entre lo que se escribe y lo que se pinta. Y cuando
Hicimos la exposición, ¿verdad? La curaduría estuvo a cargo de la arquitecta Lía Méndez Chanmarín. Te queda claro que las obras de Chanmarín están totalmente vinculadas a la obra literaria. Entonces, por eso se llamaba éfrasis, Chanmarín, pincel y pluma. Entonces, una hermosa exposición que creo que la pueden ver en el sitio del Ministerio de Cultura. Ahí está. La idea es que nosotros, esa vasta obra, tiene canciones también, varios CD. Por ejemplo, mi papá escribió El cumpleaños panameño, que para contraponerlo al Happy Birthday to You. Hasta en eso Chanmarín pensó. Muchas de sus décimas han sido llevadas a CD, están en videos de YouTube. Estamos viendo que la obra de él ahora precisamente en su centenario se ha logrado una gran motivación por el periodista, Chanmarín el periodista, el pintor, el músico. Tío Caimán, por ejemplo, es una pieza reconocida a nivel latinoamericano que simboliza la lucha de nuestros pueblos contra la presencia imperialista. Entonces, la fundación tiene por objetivo también preservar esos derechos literarios. Por ejemplo, el libro que yo escribí, que es la biografía oficial, tiene también esa intención, ¿verdad? De establecer la verdad histórica lo más cerca posible. Como su hija, pues, ha sido un trabajo difícil porque me tocó también tomar en cuenta no solo el Chanmarín, padre, familia, el abuelo que vivía con nosotros, que conocimos, sino este ente político, este ente musical, folclórico. Entonces, me costó trabajo, ¿verdad? Reconstruir esa historia. Pero sí teníamos interés en dejar por escrito, y por eso la biografía, estos datos fundamentales, ideas centrales, eventos importantes, libros escritos. El libro tiene un recuento, por eso le llamamos la biografía oficial. La fundación también tiene como propósito, ¿verdad? Participar y contribuir a esa difusión de la cultura nacional en todas sus manifestaciones, y no solo la literaria. Mantenemos vínculos con universidades, Ministerio de Cultura, grupos populares, y siempre en esa dinámica de intercambiar su pensamiento, sea histórico, político, social, literario. Nos hemos intervinculado pues con muchos grupos para hacer que esa obra no se pierda. Como fundación, nosotros nos hemos esmerado concretamente, por ejemplo, celebrar el centenario, donde hemos logrado con el Ministerio de Cultura publicar 4 libros, que ya algunos habían sido de ediciones anteriores, pero se habían agotado. Entonces, hoy día, producto de este centenario, nos encontramos como con 5 libros nuevos, editados muy lindos nuevamente. Hemos logrado también como fundación construir en el Parque de Santiago. A todos los que vengan por Santiago los invitamos al parque para que vean un monumento que se ha hecho para destacar pues la contribución de este panameño, santiagueño, leoneño, decía él mismo, a la cultura nacional. Está allí en el parque, y allí está plasmada un verso de una de sus décimas más famosas, Quiero sembrar un maíz, que escribió, ¿verdad?, en el año 59. Imagínense, todavía
cuando fue la devolución del canal fue en el 2000, pero ya desde el año 59, en su primer libro de décima, él escribe la décima, quiero sembrar un maíz. Ese verso está escrito en una estela de granito en el Parque Santiago. A todos los que vengan por acá, que se den una vuelta. Hemos también, en el lugar donde nació, hemos logrado que el municipio de Santiago lo declare como un sitio de interés histórico-cultural, y se está trabajando para que se constituya como en un parque, un espacio recreativo, cultural, donde puedan ir los niños, los viejos, todo el que quiera, jóvenes, a realizar actividades culturales, recreativas, deportivas. Ese era su propósito, que donde él nació, eso fuera para todos, desde su perspectiva de un socialismo, de un humanismo increíble. Así que ese otro tema que hemos logrado con motivo del centenario. Así que nuestro propósito también es, como les decía, ¿verdad?, la vinculación con distintos sectores, lo que hemos estado logrando, y siempre pues en la perspectiva de que su obra sea conocida, no muera. En la fundación participamos miembros de la familia. Hoy día, por ejemplo, estamos aquí algunos, pero también tenemos colaboradores y gente que participa con nosotros en todas las actividades para exaltar su obra. Muchos son amigos, son admiradores de su obra, quienes también estamos unidos en ese propósito. Por ahí vi que estaba la profesora Irene Delgado, una bellísima escritora panameña, promotora, difusora de la cultura, y gente como Irene tenemos el honor de contarla entre la gente que está en esta tarea de difundir su obra. No sé qué más le podría decir, si quisieran saber algo más. Interesante información que hemos conocido sobre la Fundación Chanmarín. Muy enriquecedora información. Y nuevamente pasamos los micrófonos a la magíster Roxana Alemán, quien llevará a cabo la segunda parte de esta interesante tertulia. Gracias, Mario. Continuamos. Esto sí, es importante resaltar lo que decía la señora Abril, el centenario, que estamos en el centenario de el escritor Carlos Francisco Chanmarín, y se están haciendo diversas actividades para resaltar ese nombre, para realzarlo, tanto a él como escritor, como persona y sus distintas obras. También le comunico, señora Abril, que en el grupo de WhatsApp donde difundimos o compartimos las obras, la obra a leer, también le compartimos a los lectores algunas décimas escritas por el señor Chanmarín, para que ellos conocieran un poco de lo que se trata las décimas, que las compartimos desde la fundación, casualmente, desde la página de la fundación, que les gustó mucho, y como les dije antes, que este es uno de los objetivos del círculo, compartir todo esas tradiciones, esos producción de los escritores de cada país. Es importante eso. Yo, en cuanto a la obra, yo sí quería resaltar a título personal que me llamó mucho la atención esto de, o sea, la obra se llama El guerrillero transparente. ¿Qué nos hace pensar cuando decimos transparente? Que es limpio, que es, para mí, honesto, que es lúcido. Y en cuanto al liderazgo, yo
opino que el Cholo Victoriano fue un líder real, un líder que a mi consideración en esta época tenemos bastante crisis de eso, de esos liderazgos de verdad, llamaría yo, ya que era muy honesto, se mantenían firme en su convencimiento de hacerlo honesto, de hacerlo justo y sin permitir, como decimos por acá, no sé si en los otros países, que nadie lo amenazara, lo intimidara o inclusive lo comprara para cambiar sus opiniones. Eso es muy valioso para mí. Como ser humano debemos practicar esos valores que nos demostró el escritor con su personaje, el Cholo Victoriano Lorenzo. Continuamos, chicos, amigos lectores, con sus opiniones o preguntas o inquietudes. Yo quería, perdona. Sí, dele. Tú has mencionado algo que de verdad es bien importante y que la Fundación ha estado trabajando. Es la lectura de sus obras, lo cual está en la red a través de podcast. Hermosas, poemas, décimas, tú lo habías mencionado, en podcast donde tú puedes escuchar sus cuentos, sus novelas, muchas décimas, como lo decías, ¿verdad? Y también en la red, en YouTube, van a encontrar décimas cantadas. Tenemos décimas hermosas que han sido cantadas por cantores panameños famosísimos como el difunto, patriota, querido Pilla Collado, hermosas, y otras décimas que se vayan del canal. Quiero sembrar un maíz, canciones. Ahí está la de Victoriano Lorenzo, una décima pues histórica realmente. Quiero que Abril le lea ahora alguna de las décimas para que ustedes la escuchen, pero también la buscan cantada en el blog y en YouTube directamente. Por Google, pidan ahí Chanmarín y verán todo lo que les sale de canciones y podcast. Gracias, señora Abril. ¿Va a leer una décima o...? Bueno, queríamos aprovechar porque Chanmarín, con respecto a Victoriano, no solamente escribió El guerrillero transparente, sino que también escribió varias décimas a Victoriano, escribió también una cantata Victoriano para ballet. Chanmarín también para Victoriano escribió una novela para niños que se llama El Cholito que llegó a general, Victoriano Lorenzo, que es una novela para niños y jóvenes, que es una novela que está preciosamente ilustrada. Hay ese guión para ballet que les comenté, y además desde la pintura pudo Chanmarín expresar su visión de quién era Victoriano a través de varias obras pictóricas. Así que, bueno, quiero leerles una de las décimas a Victoriano, que fue elaborada por Chanmarín en 1959 y que está en el libro de décimas Socavón. Esta décima se llama así, Victoriano Lorenzo. Victoriano guerrillero, cholo de la serranía, líder de la patria mía, primero entre los primeros. Hay aquel 15 de mayo de ingrata recordación, partieron tu corazón antes que cantar el gallo. Se dobló tu rojo tallo bajo el plomo traicionero del conservador artero y del liberal impío. Lloró la sierra y el río, Victoriano guerrillero. Con el sombrero de frente y la daga en la cintura, de la tierra y sus honduras fuiste sacando la gente. Llegaron sencillamente sin conocer cobardía,
muriendo de noche y día y marchando al mismo son, te fusiló la traición, cholo de la serranía. Fue la tierra tu bandera, tu grito la libertad, tu esperanza la igualdad para la cholada entera. Fuiste rayo, luz y fiera contra la azul tiranía. La guerra de los 1000 días conoció tu amor inmenso. Te fusilaron Lorenzo, líder de la patria mía. La podrida burguesía en la traición se solaza. Por eso en aquella plaza te mataron ese día. El yanqui felón reía en su flamante crucero, pero tú, blanco sombrero, ensangrentado se alzó y un estandarte pintó, primero entre los primeros. Oh, muy hermoso, gracias, gracias, señora Abril. Esto, como una muestra de las décimas que saqué. Carlos Francisco Chammarín fue muy multifacético. Muchas actividades realizaba y lo hacía con mucho gusto. Bueno, seguimos con el periodo donde ustedes, amigos lectores, pueden realizar sus preguntas, comentarios, opiniones, dudas. ¿Alguien en la... Buenas ¿alguien? noches. Buenas ¿Sí? noches. Buenas noches, Rosagna. Por aquí, Hola, Arlene. hola, Arlene. República Dominicana, Comisión de la Biblioteca Nacional, para agradecer a la Comisión de Virtual Letras Panamá, a la familia Chammarín, por esa labor de la Fundación y por habernos dejado conocer esta literatura que no conocíamos. No conocíamos a Carlos Francisco Chammarín ni este libro, que nos acerca más cada día, porque este personaje de Victoriano Lorenzo tampoco lo conocíamos, pero como decía doña Abril, es que tenemos en común, como decía Domingo y Hernán, que es que tenemos mucho estos países por lo del imperio, ¿verdad? Que ustedes fue porque estaban entre el Atlántico y el Pacífico. Nosotros, porque somos una isla pequeñita de 48.442 kilómetros cuadrados, que estamos en el ombligo de América. Ustedes están entre las dos áreas continentales de América, pero nosotros estamos en el mismo medio del Caribe, somos el centro. Y eso llama mucho la atención, ya nos han intervenido 2 veces. Y hay tanto de común en esto que me encantó la forma en que Chammarín se ve que era pintor, nos hace conocer a los personajes. Y decía nuestro poeta nacional, Pedro Mir, para que vean cómo sí coincide todo, en un poema que se llama Si alguien quiere saber cuál es mi patria, un poquito. Si alguien quiere saber cuál es mi patria, lo diré en una tarde americana, cuando el mundo se quite la cabeza y le arranque la espina ignominada, cuando el hilo de todas las fronteras una como una alfombra todas las patrias y una risa inmensa recorra las montañas y haga huir como murciélagos despavoridos a los acorazados con sus arrogancias, con su larga cadena de oprobio que hunde nuestras gargantas y nos saquen sangre y culpa las tierras perfumadas. Así es que gracias por habernos hecho conocer a este autor excelente que fue tantas cosas y a este personaje que se nos parece tanto a muchos de los de nuestra historia. Buenas noches a todos. Gracias, Arlene. ¿Tienen algún comentario, señora Abril? ¿O alguno de los familiares? Sí, gracias, Arlene. ¿Me escuchan? ¿Tiene algún comentario, señora Abril, o alguno de los familiares de nuestro escritor? Sí, cada vez que escuchamos
estos comentarios y sobre todo el de nuestra querida amiga de República Dominicana. Verdad que la literatura es expresión universal de nuestros países y qué bueno que, como tú decías, ¿verdad? Este evento ha servido para que Changmarín sea conocido por parte de ustedes, que ese es el propósito de la Fundación Changmarín. Estamos pues a la orden, que sigamos coordinados, que sigamos comunicándonos. Ya ustedes todos tienen nuestras referencias y podamos seguir haciendo actividades, incluso que tengan pues dimensión como ustedes, grupos de estudiantes, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Sobre su obra literaria, sus diversas manifestaciones. Estamos pues muy contentos y estamos a la orden para seguir compartiendo. Gracias, señora Abril. ¿Alguien más en el turno, chicos? Aprovechen que tenemos la valiosa participación de los familiares del escritor para que hagan manifiesten sus inquietudes o sus preguntas. La señorita simplemente, Evelyn Ramírez. Permiso, Evelyn, adelante. Adelante. Adelante, Evelyn. Anuncia su lugar de su país. Silenciar. Actualmente se ha reactivado el audio oral. Para activarlo, use la barra espaciadora. Sí, la escuchamos. Bueno, pues, buenas noches a todos y darle las gracias. Más que felicitarle, darle las gracias. Porque el privilegio es para nosotros, las personas con discapacidad, que tenemos acceso a la lectura en formatos accesibles. Y gracias a eso, y gracias a escritores como Changmarín, como el que se está compartiendo hoy, ya se ha dicho prácticamente todo lo que se pudiera decir, o no todo, pero sí se ha reseñado gran parte. Y qué bueno es conocer y saber, por lo menos yo conozco más de la historia de Panamá, cómo es ese pueblo de allá, y qué bien logrado, qué bien explicado y qué bien narrado todo. Y felicidades a su hija y a sus nietos, a toda su familia, y siéntanse orgullosos de haber tenido como escritora un personaje como Carlos Francisco Changmarín. Gracias de nuevo por habernos permitido que nosotros podamos conocer de la historia de ustedes, que es también la historia de muchos pueblos, al igual que el mío, y de muchos pueblos latinoamericanos, y que a través de la lectura podemos conocer y saber. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Evelyn. ¿Algún comentario, señores? Changmarín. Evelyn, no me queda claro de dónde me estás hablando. Disculpe, soy de la República Dominicana. Ya. Pensé bueno, que cuando pensé que tenía el micrófono abierto, soy de la República Dominicana. Muchas gracias por tus comentarios, Evelyn. Me conmueve saber que te ha gustado mucho y que estás, más bien es agradecida. Ese gesto de agradecimiento de verdad como que nos dice que logramos el propósito. O sea, que ha sido un evento que ha llenado expectativas. Claro que sí. Y nosotros también estamos, creo que aquí todo el mundo está agradecido de todo, ¿verdad? Este es un equipo increíble. Muy buena tus comentarios y ya decía, ¿no? La idea es seguir en estas experiencias y no perdernos. No de que nada más hicimos esto y nos fuimos y no nos vimos más, sino que de verdad, Rosana, que eres la líder, ahora tienes otra tarea.
Gracias, señora Roxana. Abril. ¿Sí? Roxana. Albertina. Albertina, tiene la palabra, Sí. Albertina. Albertina de Panamá, diga. Sí, muy buenas tardes a todos los del grupo del Círculo de Lectores. Para mí es un honor haber escuchado todo este cúmulo de información que ha brindado la Fundación y sobre todo cuando se leyó la 10ª, de verdad que iba viviendo acá y hasta lloré oír esa 10ª acá. De verdad que recoge un contenido de lo que es, de forma resumida, de lo que es Victoriano Lorenzo. Felicito pues a nuestra querida compañera Roxana por tenernos en cuenta en este círculo y deseando que a todos este año 2023 sea de mucha prosperidad y que nos mantengamos siempre unidos todos los países integrados aquí y sobre todo la Fundación Chamarín, de la que me siento realmente orgullosa al haber escuchado todo su trabajo, su esfuerzo, su dedicación que han tenido con el gran poeta Chamarín. Orgullosa más por ser de Veraguas. Soy oriunda de la provincia de Veraguas y bueno, me gusta interactuar con usted a través de la lectura, con esta creación que ha tenido Roxanita pues acá en Panamá de incluirnos. Y una vez más felicitar a los familiares y a la señora que está informando sobre el libro también. Verdad que lo felicito. Y por ahí me uno a unas palabras que dijo Roxana sobre el liderazgo de la novela, pues sobre el Victoriano Lorenzo. Pocos líderes hay hoy día que realmente se entreguen a la causa, ya sea en una organización o sea en cualquier tipo de institución donde él sea líder, que lo haga de corazón y de entrega, con transparencia, con honestidad, no viendo el peligro, no viendo el interés personal, sino el bien común. Y en este caso de Victoriano, la lucha que tuvo para que se diera a valer para respetar el derecho del ser humano, y sobre todo a los cholos, como decía él, a los cholos. Entonces tenemos un ejemplo de militancia, un ejemplo de perseverancia, que nada lo amedrentó, sino que él siguió con el objetivo que se había trazado realmente de lograr que se respetaran esos derechos, igual que todas las demás personas. Y aquella tarde, pues cuando fue ya fusilado acá en la bóveda, entré un poquito tarde al círculo, pero recogí bastante información brindada por la familia y lo felicito porque la gente no muere, no deja de existir en la vida de cada ser humano cuando fallece físicamente, sino cuando uno los olvida, ese trabajo, esa dedicación que en este sentido Chamarín nos dejó, y ustedes siguen llevando ese mensaje a través de la fundación, haciendo vivir cada momento. Así lo pude percibir en los familiares cuando explicaban todo lo que aquí pues han brindado al círculo de lectores. Pero sí tengo una inquietud. Yo sé que a lo mejor como eso, muchas metáforas, muchas cosas ficticias a la hora de hacer la novela. Ahí dicen que Victoriano Lorenzo no le entran balas. Eso es algo, porque siempre dicen, ¿no?, que a él para poderlo matar tuvieron que dispararle a la sombra, ¿sí? Por esa frase que dice ahí. Así que bueno, quería compartirle esto y nuevamente desearle a todo este círculo un año muy próspero, 2023. Y que no muera esa fundación, que sigan trabajando para que la historia de Chamarín no quede en el olvido, sino que siempre esté presente en nuestros corazones. Gracias, Albertina, gracias. ¿Algún comentario, señora Abril, o alguno de los otros familiares del señor Chamarín?
Bueno, muchas gracias por esos aplausos a la Fundación. Realmente ese es el interés que tenemos, que la obra se lea, que la obra se escuche, que sea la obra sea utilizada para este tipo de cosas como esta. La discusión, toda la obra de Changmarín expresa su pensamiento ideológico, político, tiene un sustento ideológico muy fuerte, y eso es lo que él impuso en todo lo que hizo. Así que es la intención nuestra desde la Fundación de que eso llegue a todos. Y por eso nos da tanta alegría, nos dio tanta alegría la invitación de Roxana, porque de verdad que nosotros no habíamos pensado en este grupo como de ustedes, personas con discapacidad visual. No habíamos tenido la oportunidad de compartir, y nos alegra tanto saber que podemos llegar a través de la literatura a personas con problemas de que no pueden leer, pero que pueden escuchar. Y la Fundación ha trabajado en las redes sociales para tratar de llevar también audios acerca de la obra. Así que los invitamos a también que puedan escucharla. Y queremos aprovechar también, Roxana, que ojalá no solamente El guerrillero transparente, sino otras obras de Changmarín puedan ser llevadas a este sistema, que pueda llevar la posibilidad de que otras personas con discapacidad visual también puedan tener acceso a leer los poemas y a leer también los cuentos, y los niños también inclusive puedan tener acceso a literatura infantil. Eso para nosotros sería de gran alegría, y ojalá podamos, y este sea el primer paso para que otras actividades se puedan dar. Gracias, Abril. ¿Alguien más en la palabra, Mario? Estamos ya con las últimas participaciones. ¿Sí? ¿Quién? ¿Quién habló? Docente Roxana, perdón, mira, bueno, yo quisiera comentar algo rapidísimo. Miguel Ángel. Soy Miguel Ángel, soy de Ciudad de México, de México. Y bueno, yo estoy sorprendidísimo. Bueno, yo entré tarde, 20 minutos tarde, porque quería conectarme desde la computadora. Estoy ahorita en el teléfono. Pero estoy sorprendidísimo por el nivel de análisis y la participación. Y entonces, bueno, yo lo que quiero comentar es lo siguiente. A mí me viene a la mente como mexicano que vienen las noticias a México de Panamá, son muy pocas las que hay. A mí me vienen a la mente varias cosas. Una, escuché que una de las familiares de Changmarín decía que Changmarín fue periodista y tenía su medio alternativo. A mí me vienen a la mente varias preguntas de la actualidad. ¿Qué sucede en Panamá con los medios de comunicación? O sea, aquí en México y en otros países tenemos unos medios de comunicación mediáticos que encubren las cosas, tenemos monopolios de medios. ¿Qué sucede en Panamá? ¿Hay medios alternativos? Bueno, ahorita ya con las redes, con YouTube, sí, pero en general, ¿qué sucede en Panamá? ¿También hay un dominio mediático de los medios o hay más medios alternativos? ¿Qué ha sucedido con el Canal de Panamá? ¿Cuál es la situación actual del Canal de Panamá? Hablando de la novela de Changmarín, que se tocaba ese punto. ¿Qué ha sucedido con el Canal de Panamá? ¿Cómo está? Otra pregunta más es, ¿cómo está la intervención de los Estados Unidos en Panamá? ¿Sigue muy fuerte la intervención de Estados Unidos o ya ha menguado esta intervención de Estados Unidos? Bueno, a mí como mexicano me surgen todas esas preguntas después de haber leído la novela, que está muy, muy buena. Yo digo, pues la novela es algo didáctico en el sentido a los jóvenes o a cualquier persona, cómo se le vaya a adentrar a la cuestión política, a la cuestión social, cómo se le va a adentrar, pues por medio de la literatura. Y es una novelita muy ligera, muy, muy, muy amena, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Espero que no sean incómodas mis preguntas para la fundación o para los familiares, pero bueno, ya se las hice. Gracias. Gracias, Miguel Ángel. ¿Tiene algún comentario? ¿Sí? Bueno, Miguel Ángel, saludos hasta allá a México, tu bello país también. Yo creo que tú nos has pedido una tarea muy grande. Nos has preguntado, nos estás poniendo una agenda difícil de resolver en tan poco tiempo, pero de verdad que es súper interesante. Ciertamente, desde el punto de vista del periodismo para Changmarín, ya te digo, sus inicios estuvieron en la fundación de ese medio alternativo, el primero en Panamá,
esa corriente de periódico pequeño, la prensa chica, que le llamamos, el Cholo. Después trabajó en la creación de otro medio que se llamaba El Punto, ambos de nivel regional, de acá de Veraguas. Y posteriormente él fue director del periódico Unidad, que fue el órgano es el órgano de difusión del Partido del Pueblo. Su pensamiento también tuvo ocasión de aparecer en medios, los medios grandes oficiales, en algunos que se le daba oportunidad de que sus artículos entraran, mucha censura. Medios alternativos en Panamá nos pregunta, yo creo que esa es toda una temática tremenda. Hay experiencias, lo que nosotros podemos ver es que este movimiento está más bien centrado en organismos, sindicatos, grupos, asociaciones que tienen una revistita o un periódico, pero ya a nivel de organismos para su membresía o para difundir sus ideas. Pero es también, digo, tiene como característica actual que esta prensa alternativa, estos boletines, periodiquitos, diría yo, revistas de grupos políticos o literarios, o pues como en todas partes, ya están pues penetrando en las redes. Y en cuanto a la gran prensa, es igual que en todas partes, ¿verdad? El dominio de los medios de comunicación es toda una problemática y así será mientras los poderes oligárquicos sigan dominando pues la estructura sociopolítica del país. Preguntas acerca de la presencia norteamericana hoy. Es una presencia que siempre la sentimos, que obviamente ha desaparecido en la zona del canal. Actualmente las relaciones con Estados Unidos desde el punto de vista oficial son normales, pero se siente, ¿verdad?, siempre su injerencia en todos los asuntos, ya con una forma más diplomática, pero sabemos que está allí, porque somos un país estratégicamente importante para los Estados Unidos. El canal sigue siendo para los Estados Unidos el lugar uno de sus lugares para pasar sus mercancías, riqueza, armas y todo lo demás. Pero es en este momento diríamos, una lucha entre las fuerzas más populares y la gran oligarquía panameña que se ha apoderado de las riquezas devueltas al país y las empresas transnacionales con ellos. Y Omar Torrijos dijo, ¿verdad?, que era una soberanía para el pueblo y que era para que los panameños el pueblo tuviera acceso a esa riqueza. Pero también advertía Omar que pasaríamos si nos dejábamos, dice, de amos gringos a amos negros. De los gringos se iban, pero quedábamos con amos de nosotros, ¿verdad? Y así pareciera que es lo que está ocurriendo. Es una lucha permanente. No sé qué más te puedo decir porque tendríamos que hablar mucho tiempo para poder entender esto con verdadera precisión. Gracias, señora Abril. Definitivamente Muchas gracias. que las informaciones que se pueden dar o hablar al respecto y relacionado inclusive con la novela de El guerrillero transparente, no terminamos. ¿Alguien más en lista, chicos? ¿Mario? El señor Carlos Hernández tiene la mano levantada. Al señor Carlos. ¿Y no hay más? ¿Después de Carlos no hay más nadie? No hay más nadie. Acá. Con Carlos cerramos ¿Aló? este periodo. Dele, Carlos. ¿Aló, Roxana? Sí, tiene la palabra, dele, hable. Sí, no, solo quería agregar, ahora que te escuché hablar de la transparencia, que yo creo que hablando del solo guerrillero, eso de la transparencia también se fue evidente
en el mismo momento en que lo estaban fusilando, cuando él invocó a Dios y dijo unas palabras que digo que no es que están inventadas, eso fue real, no, él habló así y así lo cuenta la historia, que él habló y hay que ser muy, o sea, tener mucho valor para estar hablando y invocando a Dios y pidiéndole claridad a la gente en los momentos en que va a morir, pues, y eso es lo que quería aportar, que ese momento fue evidente el tipo de persona que era Victoriano Lorenzo. Gracias. Gracias, Carlos. Bueno, con Carlos terminamos aquí el conversatorio, agradeciéndole a las familiares del señor Carlos Francisco Chammarín por acompañarnos. Le pasamos el micrófono a Mario para que continúe con lo que resta de la programación. Y se mantienen allí, señores Chammarín. Proseguimos con la entrega del certificado de participación a la magíster Abril Chammarín, hija y biógrafa del escritor invitado Carlos Francisco Chammarín, como agradecimiento el tiempo que nos regala, como agradecimiento y el tiempo que nos regala en este 26º encuentro del Círculo de Lectores Virtual Letras. En la sesión que se analizó la novela de su padre, Carlos Francisco Chammarín. Entrega virtual por parte de la profesora Sonia Gómez, directora del Sistema de Biblioteca. Bueno, muchas gracias por este testimonio. Ha sido para nosotros un honor compartir esta experiencia y realmente en nombre de todos, la Fundación y la familia, les agradecemos el haber considerado a Chammarín como motivo de esta hermosa actividad. Muchas gracias. Sí, señora Chammarín. Buenas noches a todos y a todas. Un saludo a la maestra Abril Chammarín, hija del escritor, y a la doctora Abril Méndez Chammarín, nieta del escritor, y a toda su familia, a la maestra Roxana Alemán, jefa de la sección de Braille y organizadora de este evento. El Sistema de Biblioteca de la Universidad de Panamá les agradece la participación a este 20º encuentro literario de Virtual Letras Panamá hoy como país anfitrión, en la cual se analizó la novela El guerrillero transparente del escritor Carlos Francisco Chammarín. A todos muchísimas gracias por esa asistencia y esa participación. Gracias, señora Abril. Vamos a hacer llegar el certificado al correo de la fundación para que lo conserve allá. Y vamos a continuar con lo que faltan, los 2 puntitos que faltan, y por favor que se mantengan en la sala para que nos acompañen hasta el final. Continuamos invitando a la Comisión de Guatemala a anunciar el próximo libro a analizar. Gracias por esta actividad, y para Guatemala les invitamos para febrero. Vamos a leer la obra del escritor David Unger. La obra se llama Ni chicha ni limonada. Son 13 narraciones en la cual podrán conocer del escritor Unger. Una de las lecturas que va a estar ahí va a ser La casita, por ejemplo, El padrino, El bateo, y así vamos a ir conociendo estas narraciones del escritor David Unger. Así que los invitamos para que nos acompañen el 23 de febrero a las 4 de la tarde, hora de Guatemala, y ya el horario respectivo para cada país: Panamá a las 5 y República Dominicana las 18 horas. Así que están invitados a seguir en este intercambio de Virtual Letras. Muchas gracias. Y como todo lo bueno
se acaba, hemos llegado así a su final de este 26º encuentro del Círculo de Lectores Virtualetras, no sin antes agradecerle a la familia del escritor invitado Carlos Francisco Chammarín, a todos y a todas esas personas que nos acompañaron el día de hoy como lectores o comisión. Muy en especial el agradecimiento a los miembros del equipo organizador Virtualetras Panamá, a todos y a todas, muchas gracias por acudir. Muchas gracias. Ahora sí nos despedimos al ritmo de la canción Carlos Francisco Chammarín, quien también fue compositor, titulada Tío Caimán, interpretada por Alfredito. Aló. Bueno, quisiera hablar con Alfredito. Aquí le habla Alfredito. ¿En qué le puedo servir? Estoy llamando para decirle que este es el retorno del tío Caimán y que se prepare porque viene repartiendo sanciones. ¿Cómo? ¿Cómo? Yo tenía mi casa chica, tío Caimán, que habitaba en Panamá. Tío Caimán, cuando vino la tormenta, tío Caimán, vi con ella el tío Caimán. Tío Caimán, oye, menea la colita, tío Caimán, como una señorita. Tío Caimán, pero menea la colota, tío Caimán, como una señorota. Tío Caimán, la colita, tío Caimán, señorita. Tío Caimán, la colota, tío Caimán, señorota. Tío Caimán hablaba inglés. Tío Caimán,